Hola, mi nombre es Tamara López. Yo y mi compañera Natalie David Vega vamos a estar hablando acerca de las actividades de assessment. Aquí, a modo de introducción, tenemos una breve reflexión que dice de la siguiente manera. Dejé de borrar hasta que me di cuenta que equivocarse es parte del aprendizaje. ¿Verdad? Esta reflexión nos recalca que los errores, ¿verdad? De los errores se aprende y que vale la pena, ¿verdad? Intentar cada vez ser mejor y aprender de esos errores, superarnos como personas y que no vale la pena siempre intentarlo, siempre podemos dar más. Los objetivos de esta presentación: luego de estudiar esta presentación, el lector conocerá qué es el assessment, su importancia y sus características. Identificará distintas actividades de assessment y comprenderá la utilidad que estas tienen para poder implementarlas en la sala de clase con efectividad. ¿Verdad? Según la Real Academia, por definición, de apreciar o dar valor a algo, el assessment es un método pues, de verificar cómo aprende y si los métodos utilizados y estrategias, ¿verdad? Son ¿verdad? Efectivos. El assessment es un método en el que uno, ¿verdad? Recopila datos, en el cual se utilizan uno puede utilizar distintas técnicas y estrategias, y nos permitan y nos informan si los estudiantes están aprendiendo lo que se les está enseñando. También, uno, ¿verdad? Al evaluar el progreso de los estudiantes, como maestro se autoevalúa, porque el assessment es para evaluar a los estudiantes y a los maestros. Nos dice, ¿verdad? Esta recopilación de datos, si los maestros también, las estrategias y las técnicas que estamos utilizando son efectivas para los estudiantes, ¿verdad? Y para lo que estamos enseñando. Importancia. Importancia, pues, como había mencionado, nos permite a los maestros a evaluar el progreso nos permite evaluar si las estrategias y los métodos de enseñanza son efectivos. Y pues de la misma forma, los estudiantes pueden evaluar su esfuerzo y ejecución con las actividades de assessment. Las características de assessment, ¿verdad? Estas promueven el aprendizaje a través de la retroalimentación, ¿verdad? Se requiere de múltiples y diferentes técnicas para evaluar el aprendizaje del estudiante. Permite evaluar las necesidades, fortalezas y debilidades de los estudiantes e informa al docente el nivel de conocimiento de sus estudiantes, ¿verdad? A qué nivel los estudiantes están y así el docente prepararse en lo que tenemos que evaluar. En adición, las características del assessment se encuentra que fomenta las habilidades de metacognición. Esto se refiere, ¿verdad? Con ejercicios de reflexión, el estudiante evalúa su propio aprendizaje, puede mejorar, ¿verdad? Y aprender de sus errores. Se provee información acerca de la efectividad de la enseñanza. Los resultados de las pruebas de los assessments, ¿verdad? No son solamente para tabularlos, son para que en base a esos resultados se le puedan enseñar al estudiante, el estudiante pueda tener noción de lo que está haciendo mal, qué corregir, qué áreas debe reforzar, y de igual manera el docente puede mejorar su clase, ¿verdad? Identificando las fortalezas, las debilidades, las áreas de necesidad de esos estudiantes. Fomenta también la participación y la creatividad en la sala de clases. Esto, ¿verdad? Ahora voy a estar hablando acerca del modelo sistemático del assessment. Los pasos a seguir según el doctor Vera 2016. En primer lugar, ¿verdad? Se formulan los objetivos, los criterios y estándares de la actividad. Luego se interpretan y se organizan, usualmente se organizan en una tabla, la información, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Los generales, los específicos, cuáles criterios se van a evaluar y cuáles son esos estándares, ¿verdad? Luego se planifica, después de la planificación de la actividad, se le da la actividad al estudiante, se evalúa la ejecución de los estudiantes en base a los criterios y estándares establecidos y se reflexiona acerca de
de si el estudiante aprendió, si el estudiante necesita un mayor refuerzo, si algo falló, cómo mejorarlo. Y, ¿verdad? Y el estudiante tiene la oportunidad de hacer lo propio, autoevaluar su ejecución. Aquí tengo, ¿verdad? Un diagrama que demuestra, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. Se comienza, ¿verdad? Por los objetivos, se establecen los criterios y estándares de evaluación, se ejecuta la actividad en la sala de clase, se observa, ¿verdad? Mediante los resultados, si el estudiante necesita medidas correctivas o si el estudiante aprendió. En ambos casos, se emite una retroalimentación. Si el estudiante necesita corrección, se le indica, ¿verdad?, qué áreas debe mejorar, y si el estudiante lo hizo bien, pues se le felicita, se fortalece ese aprendizaje. Importante, ¿verdad?, que los objetivos de la actividad deben ser claros, deben ser medibles y deben de redactarse y explicársele a los estudiantes de manera que ellos puedan comprenderlo, para que ellos tengan una guía de qué es lo que se les va a exigir y qué es lo que se va a medir en el desempeño, ¿verdad?, de esa actividad. No podemos juzgar a un estudiante si no cumple con un criterio que no le especificamos que iba a ser medido. Técnicas de assessment. Bueno, tenemos, ¿verdad? Como las primeras técnicas, tenemos el uso de las preguntas. Como descripción, ¿verdad? El uso de las preguntas es formular preguntas para conocer qué el estudiante realmente conoce sobre el tema, ¿verdad?, que se está estudiando. Un ejemplo es, ¿quién fue Cristóbal Colón? En este caso, los estudiantes, ¿verdad?, alzan la mano y nos dicen qué ellos conocen, a ver si ellos realmente tienen conocimiento, y ahí uno va, ¿verdad?, viendo las ideas que ya tienen los estudiantes. Ahora, el propósito del uso de las preguntas es repasar el contenido de la clase, es juzgar el aprendizaje de los estudiantes basado en sus respuestas y es fomentar niveles de pensamiento más complejos, ¿verdad? Hacerlos pensar, evaluar, preguntarse, wow, ¿qué yo conozco sobre este tema? Tenemos la reacción escasa. Esta, ¿verdad? Según la descripción, el estudiante responde de forma escrita y breve a una palabra, frase o oración dada. Por ejemplo, explica en tus propias palabras el significado de blanco. En este caso, los estudiantes pueden responder qué ellos conocen sobre, ¿verdad?, sobre la pregunta que se le haga, y en sus propias palabras, ¿no? El propósito es comprobar la efectividad de la enseñanza basada en la comprensión del estudiante, a base de lo que le enseña, cómo el estudiante va a interpretarlo en sus propias palabras, a ver si él realmente comprendió lo que se le estaba enseñando. Tenemos las pruebas cortas de ejecución. Aquí, ¿verdad? Se administran pruebas en las cuales el estudiante evidencia el conocimiento adquirido al finalizar una lección o una unidad. Usualmente son cortas y se pueden realizar en menos de 30 minutos. Las pruebas cortas, ¿verdad? El propósito es comprobar el conocimiento y las destrezas adquiridas del estudiante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una prueba corta para grado, ¿verdad?, primario. Usualmente las pruebas cortas tienen entre una y tres partes, pero son breves. Se contabilizan, ¿verdad?, los valores de cada prueba y al finalizar, se van a dar varias pruebas en términos. Al finalizar se suman y se da una nota. Diario reflexivo. El diario reflexivo, los estudiantes reflexionan y expresan sus pensamientos, sus ideas acerca de un tema, si les gustó, si no les gustó, qué les parece. Para esto el docente redacta preguntas guía. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un diario reflexivo. Dice qué hemos trabajado hoy, qué es lo que se me ha dado mejor, qué debería mejorar, cómo puedo mejorarlo. Así que, ¿verdad?, esto le permite al estudiante reflexionar acerca de su aprendizaje, le da información al docente de qué es lo que le gusta a ese estudiante, qué se le hizo más complicado, qué fue lo que le llamó más la atención. ¿Verdad? Aquí los propósitos, pues como ya he dicho, en adición, ¿verdad?, que reflexiona acerca de su aprendizaje, desarrolla lo que es la metacognición, fomenta la organización de las ideas, permite a los docentes entender los sentimientos, actitudes y pensamientos de los estudiantes en la clase, y permite también que el estudiante mejore la redacción y la escritura. Portafolio. El portafolio, ¿verdad?, contiene una colección de trabajos realizados por el estudiante en un periodo
académico. Este puede contener asignaciones, tareas de la clase diaria, diagramas, reflexiones, tirillas cómicas, ensayos y entre otros trabajos, ¿verdad? Todo debe estar debidamente organizado bajo un criterio, ¿verdad? Entonces, el propósito del portafolio es que mediante el aprendizaje del estudiante, uno pueda ver sus fortalezas, debilidades y sus logros, ¿verdad? También otro propósito es la documentación del progreso del estudiante, ¿verdad? Puede observar cómo va progresando ese estudiante mediante esas tareas realizadas. Y también fomenta mucho la creatividad. Mapas de concepto. Esta es una representación gráfica que organiza las ideas que se derivan de un concepto, ¿verdad? Sigue un orden lógico y descompone los conceptos desde su forma más general a la más específica. Y aquí tenemos un ejemplo, como en la parte de arriba se va a estar hablando sobre un tema específico y luego, según sus características, se va a ir yendo más específico. El propósito del mapa de concepto es organizar mentalmente la extensión y profundidad de un concepto, elaborar nuevas ideas a partir de la base del concepto y también facilita la comprensión de conceptos y ayuda a los estudiantes a resumir la información. Las rúbricas. Las rúbricas son escalas que describen los criterios de evaluación para la tarea realizada por el estudiante. Le dice al estudiante lo que se le va a estar evaluando en la tarea, lo guía, ¿verdad?, a poder cumplir con los objetivos. El propósito es recopilar información acerca de las fortalezas y debilidades de los estudiantes en la área asignada. En qué falló, qué hizo bien, a base de un puntaje. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de una rúbrica para un trabajo escrito. Esta rúbrica fue desarrollada por el doctor Vera 2016. Aquí una rúbrica se compone de lo que son los criterios de evaluación, el puntaje entre 0 a 5 en este caso, y los valores, el total. Se contabiliza, ¿verdad? Si en contenido en todas las áreas tiene 5, pues el valor de esta tarea va a ser de 30 puntos. Importante, ¿verdad?, que la rúbrica sirve para que el estudiante sepa, esté consciente de qué áreas tiene que tener en cuenta para realizar con efectividad la tarea, porque, ¿verdad?, desglosa lo que son esos criterios y en base a su ejecución, pues el puntaje varía. La lista focalizada, pues, es redactar una lista de ideas acerca de un tema en específico. Por ejemplo, escribe al menos 5 elementos de un cuento. El propósito es conocer lo que el estudiante sabe acerca de un tema en específico. Esto también se puede utilizar para cuestión de pruebas cortas, este tipo de procesos. Es importante, ¿verdad?, que se tomen en cuenta que el estudiante redacte elementos, características importantes del tema que se va a discutir. Pues tirillas cómicas. Esto es un assessment que es para crear y manifestar conceptos, actitudes o destrezas mediante el uso de caricatura. Es súper creativo, a los estudiantes les gusta y de cierta forma, pues obviamente está ayudando a evidenciar el aprendizaje de los mismos. Es una forma muy creativa para que los estudiantes también se motiven en el proceso de aprendizaje. Entonces, la reseña con análisis crítico, la descripción sería pues que es un resumen breve de algún artículo o lectura siguiendo unas preguntas guía. Es necesario que se desarrolle una interpretación profunda del artículo y el propósito de es promover el análisis crítico. Entonces, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Algunas preguntas guía sería explique la lectura en sus propias palabras. Es sencillo, simplemente ellos tienen que usar su análisis crítico, resumir, ¿verdad? Que es una habilidad que le va tomando, ¿verdad?, tiempo a los estudiantes, aprender a resumir y explicar la lectura en sus propias palabras, ¿verdad? No usar las mismas palabras del resumen, buscar, tener la mente abierta para, ¿verdad?, tener opciones del mismo concepto. Ok, no puedo usar esta palabra, uso esta. Nada, este tipo de, ¿verdad?, de técnica, de esta reseña, muy buena para
para tener la mente activa en este tipo de cosas. Otra pregunta sería, identifique y explique el problema o el asunto. Eso nos promueve a los estudiantes a leer, a realmente comprender cuál es el problema y, ¿verdad? Y explicar cuál es el problema. Esto no es para saber si el estudiante de verdad entendió cuál es el problema y el asunto, si él comprendió la lectura, ¿verdad? Tenemos también en qué información se va para exponer su punto de vista. Otra vez, el análisis crítico, o sea, ellos tienen que analizar, según el autor, en qué él se basa, ¿verdad? Según el artículo que estén leyendo o el resumen. Y señale el punto de vista del autor, ¿verdad? Evaluar cuál es el punto de vista del autor según esa información dada. También tenemos, define el concepto sociohistórico, cultural al que pertenece la lectura. Analizar el histórico, cultural, ¿verdad? Según lo que se haya leído. Identificar esos detalles que les respondan a los estudiantes, ¿verdad? Les señale el contexto ¿verdad? Sociohistórico, cultural. ¿Cuál es la conclusión y las recomendaciones del autor? ¿Verdad? El autor, ¿en qué él estaba pensando? En otras palabras, hay que analizar críticamente a qué se dirigía el autor y qué lo recomienda. Juzgue la validez, pertinencia y importancia de la lectura. Es como, ¿cuál fue el asunto principal de la lectura? ¿Verdad? Hay que juzgarla, la pertinencia y la importancia, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de cierta lectura, ¿verdad? Todas estas preguntas son análisis crítico. Que los estudiantes, empezarle a que desarrollen esa destreza de análisis crítico. Tenemos lo que son los debates. Los debates son una sesión de preguntas y respuestas donde los estudiantes exponen su punto de vista para convencer a los demás. Esta es una dinámica competitiva. Usualmente se puede dividir en un salón de clase en dos grupos. Cada cual tiene puntos de vista diferentes. Se escoge un mediador que va a tener control del tiempo que va a tener cada grupo para exponer su punto de vista. Y se escogen jueces, que en este caso pues, sería el docente. Se pueden debatir temas como la tecnología, los efectos positivos o negativos, el aborto debería ser legal. Usualmente los debates se escogen temas controversiales. El propósito es corroborar el dominio que se tiene acerca de un tema. Los debates permiten también trabajar destrezas de pensamiento, de argumentación. Es importante, ¿verdad? Fomenta la participación en grupo, el atreverse. Las dinámicas de grupo también fomentan lo que es la participación del estudiante, pero en este caso la discusión se hace grupal. Los grupos se dividen en grupos usualmente entre 4 y 5 estudiantes. Se analiza un tema en particular y cada estudiante pone algunas ideas. El líder, se asigna un líder, ese líder al final, luego de las anotaciones que hace el grupo, le dice a los demás estudiantes cuáles son las recomendaciones, cuál fue la conclusión que se llevó de esa investigación, ¿verdad? De la dinámica de grupo. El propósito es promover la interacción, la cooperación y la solución de problemas. Ok, por aquí tenemos contenido. La descripción es que es estructurar de forma organizada las ideas de una lectura o información. Es un método para organizar la información y desglosarlas de forma que se puedan identificar y que sean fáciles, ¿verdad? De analizar. El propósito es identificar la información más relevante en una información de síntesis y análisis. Tenemos lo que es la matriz de memoria. En este caso, es recordar las características o datos importantes acerca de un tema o una lección. Por ejemplo, mencionar los 6 tipos de oraciones explicadas en clase. Mencionar las características de un personaje de un cuento. Mencionar los elementos del cuento. ¿Verdad? No se requiere que el estudiante interprete esa información, simplemente que la mencione. El propósito puede ser para repasar las lecciones de la clase y para comprobar el conocimiento que ese estudiante tiene acerca de un tema. Le dice al estudiante, le dice al docente, ¿verdad?
dónde están los estudiantes en cuanto a la comprensión de un tema, si están listos para una prueba o si no. Y pues bueno, ya aquí tenemos la conclusión. En verdad, las actividades de assessment son de mucha importancia, ya que nos brindan la información que necesitamos para evaluar y el desempeño del estudiante, la efectividad de las técnicas y estrategias utilizadas por el maestro o la maestra. Y pues por aquí están las referencias. Y nada, muchas gracias por su atención. Bien, existen muchas técnicas más de assessment, pero estas fueron solo algunas. Espero que les sean de su agrado, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención. Bien.